llevamos un ratito con problemas técnicos y no os vamos a mentir, luego nos hemos enrollado un poquito a hablar. Y oye, y al final, un poco más y no salimos al directo. Que se nos olvida. En la década de los 80, pues escribí unas cuantas letras de canciones que se escucharon mucho. Y supe de inmediato que tenía novela. Sí, es que al final te falta tiempo, es que es un vicio. Sí, esto es un buen vicio, es un vicio divertido. Es un vicio maravilloso. Bueno, yo siempre los vídeos comienzo diciendo, hoy es un día muy especial para mí. Porque es verdad que todos los días que estamos con gente son días en los que estamos muy a gusto, son días para disfrutar y días para aprender. Hoy ha venido Paloma González Rubio, que no sé por qué tengo la manía siempre de decir Paloma Gómez Rubio. Es que te he buscado hasta en Google como Paloma Gómez Rubio y salías tú también. Sí, porque no te pasa solo a ti, le pasa a más gente. ¿Qué le voy a hacer? ¿Quién es Paloma? Paloma es la autora de, entre otros, Dead Boys, que lo tengo por aquí, que fue uno de los libros que más me gustó el año pasado. Que aunque soy de la opinión, ya sabéis, que hay que leer incluso cosas que no nos gustan tanto, por aquello de aprender y sacar conclusiones, ¿no? Llevo un tiempo leyendo, porque soy así de egoísta conmigo mismo, llevo un tiempo leyendo solamente cosas que me gustan y que me enganchan. Así que podría decir que Dead Boys es bueno sobre lo bueno. Y en un ratito vais a ver por qué. Pero primero, las presentaciones. Paloma es escritora, es profesora de escritura creativa, es traductora, editora, correctora. La habéis podido escuchar en sus talleres de escritura creativa en Radio Nacional de España o incluso en alguna actuación musical. Porque buscando información para hacerte esta presentación, me encontré con el dato de que habías tocado en un grupo de música sefardí, que es algo que me pareció maravilloso. No tocaba, y además, cantabas. Cantabas. Ah, cantabas. Cantaba, sí. Era la solista. Sí. Me parece algo, vamos, además me parece como muy acorde con la versatilidad y con el gusto por la experimentación que creo que tienes. Hacías letras también, creo. Sí, bueno, lo de las letras era parte. Las letras era para, bueno, pues por casualidad, un músico había quedado con él y estaba haciendo la letra de una canción y no le encajaba nada. Era para un disco de Sergio Estíbaliz. Y entonces, a ver, yo había dejado de escribir del todo a los 16 años, pero claro, la cabra siempre tira al monte. Desde los 5 hasta los 16 no había parado de escribir. Y leía muchísimo y ya escribía algo, pero solamente para mí. Y entonces cuando me puso la melodía, me enseñó lo que él llevaba, le di la vuelta a lo que él llevaba, compuse, o sea, le armé una letra completamente diferente, se quedó muy asombrado, la llevó a producción y desde producción me llamaron para pedirme que pusiese esa letra. Y luego faltaban también letras para más canciones y me llamaron y efectivamente hice otras 2 canciones más en ese disco. Y entonces yo era muy fan de Sergio Estíbaliz. Y luego salió el disco y me llamó Alain Miló, que entonces dirigía April Sounds, la editorial de CBS, y bueno, y me arropó y me hizo encargos y bueno, escribí pues en la década de los 80, pues escribí unas cuantas letras de canciones que se escucharon mucho. Ahora que se lleva tanto a los 80. Sí, pues ahí. Pues fíjate, yo solamente hablando de literatura, sin meterme en temas de música, que ya te preguntaré en alguna otra ocasión, porque me interesa mucho, me gusta. Paloma ha escrito libros para adultos como Epitafio y Delito de la lluvia. Iba a decir, Paloma ha escrito libros para adultos, nadie es perfecto. Y luego ha escrito otros tantos para jóvenes, que es como... Luego di el salto. Luego diste el salto. Exacto. Di el salto. Claro. Ese salto.
Y que así es como yo te conocí. Desde la obra coral Aurora o Nunca, que Ujú. tengo por ahí también, que yo estuve en la presentación del Festilig, que fue donde la cogí, del Festilig de Tres Cantos, el Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. Su continuación, Aurora y en la hora. La tercera parte que ha salido hace unos días, ¿no? Aurora siempre. El 6 de marzo. El 6 de marzo Y hoy salió. estamos a 13, hace una semana exacta. Eso, también te preguntaré luego por eso, porque me parece un proyecto también súper chulo y muy, muy difícil. Yo que escribo con otra persona y que nos llevamos muy bien y tenemos mucho respeto y muy poco ego, eres una. Con 10 me parece algo espectacular. Eh, Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no, pero es muy gratificante, es muy muy enriquecedor. gratificante. Luego tienes el premio al andar por Joao. Has sido Mm. candidata al premio H, finalista al premio Naya con Ventanas. Has escrito Antípodas, La pata de Monkey, que es un título que no sé de qué va el libro, pero me encanta solamente el título. Seguro que además me he dejado algún otro libro por el camino. La pata de Monkey, solo esto ya por mí, es que no me he leído ni la sinopsis. ¿De qué va? O sea, o qué. Buah, pues es que salió hace 6 días, al día siguiente De Aurora de siempre. Aurora y siempre, Aurora sí. siempre. Y bueno, y es un libro por el que tengo debilidad. Em, Te voy a contar cómo nació y así vas a entender por qué se llama La pata de Monkey. Ajá. Pues había comido con una amiga, bajaba andando por la calle y me crucé a una adolescente de unos 14, 15 años, abrazada a un mono de peluche al que iba hablando. Y supe de inmediato que tenía novela. Seguro, la tenía seguro. Y, y entonces automáticamente Ajá. me vino a la cabeza el nombre del cuento de Jacobs que se llama La pata de mono. Una pata La pata de mono, de suerte, ¿no? Una pata que da suerte el, o algo así. ¿Un objeto bueno, era? hay que leerse el cuento, ¿eh? Vale. Hay que leerse el cuento porque hay que ver qué suerte te trae la pata de mono. Y entonces, al venirme a la cabeza la pata de mono, a mí siempre me ha gustado muchísimo la literatura de terror y la literatura gótica de fantasmas, la tradicional, la de las casas encantadas, la de que algo despierta cuando aparece un extraño y todo eso. Y pensé, jo, escribir una historia sobre esa chica, sobre la chica esta, que la estaba viendo cómo se alejaba, en clave de terror, haciendo un homenaje a la literatura gótica de fantasmas. ¡Guau! ¡Qué cosa! ¡Qué reto más bonito! Entonces llegué a casa y empecé a hacer una selección de mis historias favoritas de Ajá. literatura de terror. Eh, Escogí unas cuantas y yo ya había pensado el inicio de la novela, que Ajá. bueno, ahora si hablamos algo de los narradores, pensaba leeros una de las, o sea, la descripción de un personaje, ¿no? Sí. Y dije, bueno, voy a escribirla, pero en el lenguaje de las historias del siglo XIX de fantasmas. Em, y además es que necesitaba un narrador tramposo. Entonces, como necesitaba un narrador tramposo, la narré en primera persona Ajá. y la empecé a escribir en el momento en el que terminé de construir bien el personaje de Elsa y cuál era su conflicto. Entonces, es una historia de terror. Pero por el camino de la historia de terror encontré un mito precioso, Ujú. bastante desconocido y como que se ha caído en el olvido, que tiene que ver con las hadas, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa ya todavía es como que rizó el rizo y, bueno, se transformó en una historia de terror, pero con un conflicto contemporáneo. Y por eso se me ocurrió, o sea, por eso salió el título de La pata de Monkey, porque Monkey Es el. es el peluche de la niña Ajá. y el libro empieza así. Monkey dormía en mi regazo. Su muñoncito colgaba inerte sobre mi pierna y con su brazo derecho se cubría la oreja, como si quisiera aislarse del ruido del coche, del murmullo de nuestras conversaciones,
que a medida que transcurrían las horas de viaje, languidecían. Inquieto, se estremecía con frecuencia y emitía quejidos inaudibles para todos, salvo para mí. Era evidente que soñaba y que sus sueños bordeaban la pesadilla. ¡Buah! Entonces, pues eso, por ahí viene el título de este libro. Me encanta. Porque luego tiene una relación con el cuento, tiene una relación con los amuletos, es una historia compleja. Estáis apuntando, ¿no? Estáis apuntando porque yo ya lo tengo fichado. Es que se puede hablar contigo de tantas cosas. Hoy he tenido la amabilidad de venir con la excusa de Dead Boys, que por cierto, además, Dead Boys se llevó el premio Torre del Agua. Yo estaba ahí cuando te lo dieron. Soy testigo de primera mano. El año pasado también en el Festival de Tres Cantos, que además es un premio guay porque es un premio que dan los clubs de lectura. Entonces, mola porque al final es como es un premio del público, ¿no? Sí. Y la chavalería ya sabemos cómo es. Lo hemos dicho muchas veces, además, en este canal, que no se casan con nadie. Ellos, el autor no existe, lo que existe es el libro. Y si el libro le gusta bien, y si no le gusta, o lo dejan, o te lo dicen. Dicen, este libro no me gusta. Entonces, yo creo que debe ser como muy guay, ¿no? Muy reconfortante que precisamente sean ellos, ¿no? Los que dan ese premio. Sí, luego tengo aquí la continuación de Dead Boys, Neverland, también la tengo por aquí. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar precisamente hoy? De esto de narradores. Hoy la he secuestrado un poco para hablar de narradores, que podemos hablar de 50.000 cosas, porque da gusto hablar con Paloma y todo lo que aprendemos. Pero antes de entrar en los narradores, solo porque te conozca un poco la gente más, se me escapa antes un cartel, no sé si lo has visto, es una pregunta muy típica que yo hago aquí, y es, ¿de qué eres muy friki? De la música. De la música. No se te nota nada, eso es como cuando la gente dice, pues lo disimulas muy bien. Pues de la música. Soy muy friki de la música, sí. Ajá. Y de la música y de la historia de los músicos. Ajá. Cuando hay alguien cuando hay un genio de estos que sobresale, que es absolutamente excéntrico, que aporta una lectura completamente diferente de algo, bueno, ahí voy de cabeza, me leo toda su biografía, todos los artículos que salen sobre él, de eso soy muy friki. Qué bueno. Sí. Y cuando te vas a poner a escribir, esta es otra pregunta también que hago muy a menudo. ¡Chan, chan! Mira, eso casi podría ser la pata de Monkey. ¿Tienes manías? ¿Tienes rituales? Pues yo siempre tengo que ponerme una taza de roibos de no sé qué y yo qué sé, me echo un cigarro antes o no sé, ¿qué se te ocurre? A ver, esto sería inconfesable, pero ya lo he confesado muchas veces. Yo me ato al escritorio. Tengo una gafa y entonces paso una parte de la gafa por debajo de la pata del escritorio y la otra me la ato al tobillo. Y entonces es la forma de no prometerte. O sea, de que hasta que no he terminado el objetivo de páginas que me he puesto, no levantarme. Porque claro, esto es muy útil para todo en la vida. Cuando vas a estudiar un examen, para cuando tienes que terminar un trabajo que te da pereza, porque es que siempre hay algo más urgente que hacer. Siempre tienes sed, ahí voy a ir al baño, tendría que poner una lavadora. Uy, ¿hace cuánto tiempo que no riego esta planta? Pues voy a ir ahora justo. Claro. Y porque es perdonad, que es que tengo un trancazo. Está un poco pocha, la he traído un poco pocha. Pobre. Sí, la excusa para procrastinar. Y entonces, para no hacerlo, pues claro, si es muy molesto levantarte, pues no te levantas. Y entonces atarme y tenerme que desatar, pues claro, no me gusta. Entonces ya no me levanto hasta que no he terminado. No solamente me parece un mecanismo maravilloso, sino creo que es algo, vamos, que igual me aplico.
Oye, pues Porque de verdad, da un resultado increíble, ¿eh? es que el ejemplo que has puesto de la planta que hace 25 años que está más seca que es un palo, pero justo ahora es el momento de ir a ver si ha echado un brote o podarla o tal, me he sentido súper identificado. Es que todos pecamos de lo mismo. Madre mía. Nos creemos originales en los pecados, pero no. Pero Pues ahora sí, si quieres, vamos al grano. Mira, puse este cartel porque me gustó mucho la idea de el reto de contar diferente. Yo me acuerdo que una vez, cuando hablé contigo, cuando te propuse el que vinieras aquí, me hablabas de que te gustaba proponerte retos, y precisamente retos de contar historias de manera diferente, de tal. Y digo, si es que ya lo haces con los narradores. Entonces, a ver, por favor, hablas de cómo manejas tú estos narradores, cómo se te ocurre esta idea de decir, voy a coger una historia, la voy a diseccionar en diferentes puntos de vista, pero no como hace todo el mundo, no. Yo lo voy a hacer de una forma, vamos, que como lo has hecho tú, yo no lo he visto hacer. Por lo menos yo. bueno, en Neverland además es que es más complejo, ¿no? A ver, tengo que dar como una explicación previa para que, o sea, para que todo el mundo pueda. Saber dónde Soy un estamos, poquito ¿no? No. caótica, soy un poquito caótica. Vamos a Pero situarnos. eso, vamos a contextualizar. Eh, bueno, todos estudiamos desde que somos pequeños que hay 4 narradores, ¿no? El narrador en primera persona, el narrador testigo, el narrador cámara y el narrador omnisciente, ¿vale? Se supone que los 2 últimos son narradores objetivos, externos a la narración, aunque el narrador cámara es más subjetivo que el omnisciente. El omnisciente permite otras cosas. Y luego tenemos el narrador en primera persona y en segunda persona. Em, Problemas de los narradores. Que si escribes un primera persona, vas como un burro con las orejas, porque de la historia tú solamente sabes lo que ves. Lo que sabe esa. Claro, y además solamente tienes la percepción de lo que está pasando por ese personaje. Es muy complicado transmitir por elipsis al lector lo que está sucediendo. ¿Qué problema tiene el segundo testigo? El narrador testigo, el segundo narrador. Pues que nos pasa lo mismo que con el primera persona. Es un narrador subjetivo, lo que pasa es que tiene más distancia, nos está contando cómo él está viviendo lo que ve del protagonista, pero, por ejemplo, puede hablar con otro personaje que le cuenta otro punto de vista, otra anécdota, otra cosa. Están acodados en el bar hablando. Yo te lo cuento, pero pues que Claro, sepas claro. que. O se encuentra unos papeles y entonces puede leer lo que está pasando, en fin. Pero ¿cuál es el problema? Que también tiene lagunas. Y mira, aquí tengo un ejemplo de una laguna. Ajá. Yo ahora lo escribí con un narrador testigo, ¿no? Entonces, el narrador testigo deja en su casa a su hermana Inés y a Joao, que está pasando unos días en su casa. Y él quiere que Joao se vaya con él a tirar petardos, pero a Joao no le interesa porque está viendo una película y su hermana le anima a que se vaya al narrador. Y entonces el narrador dice, claro, ¿cómo cuento lo que ha pasado a través de un narrador testigo si no está? Claro, ¿cómo cuentas lo que Y pasa ahí? entonces, claro, dice, hasta luego me despedí de mal humor y me fui con mis amigos a explotar la mejor colección de petardos que habíamos reunido en nuestra vida. Cuando volví, Chinchorro e Inés seguían en el sofá de casa. Vi que Joao estaba muy rojo, como si tuviese muchísimo calor. Mientras dejaba el chubasquero y la mochila en mi habitación, Joao se encerró en el baño. Inés había empezado a poner la mesa con desgana para cuando mi madre llegase. Me miró con cara de tener un secreto y me acerqué a ella. ¿Qué pasa?, le pregunté con la mosca detrás de la oreja. Tu amigo es el chico más ignorante que he conocido en mi vida.
y no se me olvida que tienes algo que contarme, porque no me encaja nada. ¿Pero qué ha hecho?, me alarmé. «¿No sabe besar?», exclamó Inés escandalizada. «No tiene ni idea de nada». Esta escena, que hubiese habido que describirla, como él no estaba, no podemos Claro. contarla. Entonces tienes que recurrir a elipsis, a contar solamente lo que ese narrador sabe, pero eso siempre puede haber una conversación o un luego me enteré. Sí, sí. eh, Hay que buscar el recurso para contar qué está sucediendo ahí si yo no he estado. Pero claro, ¿de qué me he dado cuenta? Y con esas piezas hacer que el lector, ¿no? Que al final es, diga, esto huele, y ya cuando lo dice lo del beso ya lo confirma. Aquí ha habido chicha. aquí ha habido rollo, sí. Pues entonces, por ejemplo, pues con este narrador me enfrento a ese reto. Em, ¿Qué pasa con el narrador cámara? Pues el narrador cámara está muy bien porque es un narrador subjetivo, pero que te permite mirar más cosas. El narrador cámara es como si tuvieses una cámara en el hombro del personaje que te interesa y estás viendo lo que está viendo ese personaje y estás viendo al contrario. Pero no te puedes meter en sus pensamientos. Ajá. Y luego ya está el narrador omnisciente, el que lo sabe absolutamente todo lo que piensan, lo que... Entonces, em, eso es lo general. La generalidad, sí, Claro, claro. lo estándar. Sí. Cuando se empieza a escribir, se piensa que un narrador cámara o un narrador omnisciente tiene que contar la historia con la voz del escritor, como si la voz del escritor fuese muy importante. Desengañaos, chicos. No somos nada. No somos nadie. No interesamos al lector lo más mínimo. Lo que le interesa es la historia y cómo está contada. Nuestra voz y lo que nosotros seamos se la trae al pairo. Mira, aprovecha tu tos para poner este cartel que te me adelantas a la entrevista. Eso es. Desapareces. Claro, claro, desapareces por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo lógico que vamos a pensar es que si utilizamos una primera persona o un narrador testigo, antes vamos a tener que hacer una elaboración del personaje para darle una voz. Porque cada personaje habla diferente. Estamos buscando un tipo de personaje muy, muy determinado. En este caso, por ejemplo, Miguel, yo quería que fuese pues un chico no muy listo y más bien noblote. Y se tiene que notar en la voz. Y se tiene que notar en la voz, aunque cuenta la historia mucho después y es como que se ha afinado un poquito, se ha refinado un poquito, pero es brutito y noblote. En cambio, Elsa es de una exquisitez, está destilada en literatura y el lenguaje que utiliza es el mismo que utilizaban los personajes del siglo XIX en las historias de fantasmas. Y eso, bien, ¿no? O sea, lo entendemos todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el narrador cámara y con el narrador omnisciente? Que lo primero en lo que tenemos que pensar es en el género al que se adscribe la historia que estamos contando. Ajá. Si es una historia policíaca, si es una distopía, si es una novela de descubrimiento, si lo que vamos a hacer es una novela de viaje y en qué espacio transcurre y en qué tiempo transcurre. De modo que tenemos la opción de que aunque utilicemos un narrador omnisciente, ese narrador omnisciente puede narrar con frases, con oraciones simples en un ritmo sincopado. O puede ser un narrador un poquito decimonónico que utiliza periodos muy largos, una sintaxis de subordinadas más complejas,
a ver que no es nuestra voz, que es la voz que necesita la historia. Entonces, claro, yo me planteo retos, ¿no? Tengo esta historia y no, o sea, bueno, no tengo una historia, suelo tener varias historias, varios proyectos, ¿no? Y entonces pienso, a ver, ¿qué es lo último que he escrito? Pues esto. Y he utilizado este narrador y este tipo de voz. Pues ahora Ahora lo cambio. Claro, pues ahora voy a tirar a por este proyecto porque en este encaja muy bien este narrador que no lo he usado nunca, o porque puedo meter 2 narradores, 3 líneas de acción incluso, que es lo que hice en Neverland, y entonces me planteo un reto completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando me planteo un reto diferente? Que no me aburro, porque como no, ¿sabes? Es que acabas Sí. muy harto de ti mismo, porque como estás escribiendo tú, luego te tienes que corregir tropecientas mil veces, luego viene la edición y otras tropecientas mil veces que te estás leyendo, luego las galeradas, acabas empachado de ti mismo, de verdad. Entonces, si si te ves diferente, o sea, si el estilo cambia, pues Te no refresca un te poco. aburres de ti Sí, mismo, sí. no No, acabas harto, pero, te, ¿sabes? te lo comentaba antes offline, cuando estábamos de cháchara, antes de estar en directo. Yo cuando abro, a mí ya digo que Dead Boys me encantó y me pareció un reto alucinante. Bueno, para quien no lo sepa, Dead Boys, así muy rápidamente, les voy a contar lo mismo que me contaste tú cuando me dijiste, ¿de qué va? Y te dije, me has hecho un spoiler, y me dijiste, no te he hecho spoiler, que comienza así. Y es un chico que se ve envuelto en un conflicto de bandas, digamos, y está malherido, con una persona encima, y solamente tiene acceso a un teléfono móvil, a su teléfono móvil, y tiene que pedir ayuda porque está malherido. Entonces va contacto por contacto, como haríamos todos. Primer contacto, AA. ¿Quién solemos tener en AA? A nuestra madre, ¿no? La vieja. Y me encanta porque al principio dices, chico, vas a palmar, porque todos los contactos son de, ¿cómo te voy a llamar a ti si tú siempre has estado en contra de que me juntase con este tipo de gente, tal? O siguiente contacto, fulanito, ¿cómo te voy a llamar a ti si tú no me vas a ayudar? Y digo, este tío palma seguro, porque al final no va a poder llamar a nadie. Y solamente en esa línea, que luego hay otras líneas de narradores fantásticos. Y llego a Neverland, que nada, llevo muy poquito, llevo 30 páginas, y según lo abro, se lo comentaba antes, me encuentro un guión. Pero un guión que para quien conozca la técnica de guión, lo ve y dice, es que esto se puede rodar, o sea, este guión está bien. O sea, qué currada. Me parece, primero tener la idea, que me parece algo súper inteligente, ¿no? Y luego el ser capaz de desarrollarla pues, con esta finura, con esta perfección. Pues claro, ¿cómo no nos vas a enganchar? Oye, gracias. Sí, sí. Eso espero. Busco, o sea, Dead Boys y Neverland forman parte de una serie policíaca. Entonces, la serie gira alrededor de un policía, que es una figura muy triste, porque el pobrecillo, pero tiene un sentido, ahora explico por qué. Se ha separado recientemente, su exmujer es una fiscal de menores y tienen 2 hijos. Y él no se cree todavía que no vaya a volver a su casa. Él piensa que eso es algo que es circunstancial, ¿no? Que al final va a acabar volviendo. Y entonces, en lugar de alquilarse un piso, le alquila una habitación a una universitaria para compartirla con él. Y entonces le alquila 2 habitaciones, una para él y otra para cuando van sus hijos, cuando le tocan a él. Y bueno, pues a lo largo de la serie se irá viendo qué es lo que va pasando con esta familia, ¿no? Y con la chica también, con la universitaria que vive con él. Em, Esto, aunque parezca que es una chorrada, es importante porque al ser una novela policíaca juvenil, em, son estos 2 personajes y un director de un centro de menores que aparece después, quienes acusan los efectos
de la violencia que sufren los adolescentes. En el caso de Dead Boys, las bandas juveniles. En el caso de Neverland, las redes de trata de menores. Y es que nosotros pensamos siempre, es una cosa que me preocupa mucho, siempre pensamos que nos pase lo que nos pase, por dramático que sea, ahí tienen que estar los sanitarios, la policía. Además así. Claro, o sea, a bote pronto, los bomberos, y que ellos son inmunes a las salvajadas que ven. Pero es que ellos, o sea, no en vano, la policía y los sanitarios son los colectivos con más bajas por depresión en las áreas ocupacionales. Entonces, bueno, estos personajes me sirven para eso, ¿no? Y luego, lo que es en Dead Boys, lo que hice fue ponerme el reto de la adecuación del lenguaje. Porque claro, Maury, que tiene encima un cadáver, además, a medida que pasa el directorio, ve el teléfono de su madre, tiene el teléfono de su tutor, tiene el teléfono de una chica que se ha ligado, tiene el teléfono de su hermana. O sea, y claro, con cada personaje habla de una manera distinta. Porque siempre es él, además es súper... O sea, lo ves perfectamente. El narrador es increíble porque es él y entiendes perfectamente por qué se relaciona de manera diferente con cada uno y por lo que dice, por cómo lo dice. Incluso el feedback que recibe también de él y cómo reaccionan los personajes cuando hablan con él directamente y cuando hablan entre ellos de él también, cómo lo... Sí, claro. Y luego este chico, bueno, me interesaba mucho contar la historia en una primera persona, que es como la va contando, aunque siempre se dirige a la persona con la que va a intentar hablar con un tú, con una segunda persona, haciendo uso de... bueno, se me ha ido de la cabeza porque ya estaba en la siguiente. Bueno. Y este chico, bueno, pues conocemos algo de su vida a través de lo que él va pensando, de su lenguaje, de lo que va contando a medida que va pasando los contactos, y él se va haciendo un discurso, nos va contando un discurso, cómo ha entrado en la banda, cuál es su papel en la banda. Súper introspectivo, además. Sí, cómo le va la vida, cómo está tratando a la gente, pero llega una letra clave en la que pasa algo que le hace cambiar por completo el discurso. Y entonces hay además 3 capítulos que están contados en forma de rap. Uno completo, entero. Porque, a ver, los chicos de las bandas juveniles es que los tenemos criminalizados, los vemos de una forma, pues que son chicos normales y corrientes y tienen su propio lenguaje, su propia forma de expresión artística, tienen su propia estética. Es que somos muy parciales cuando los juzgamos, pero y no nos damos cuenta de que todos formamos parte de una banda. Todos. Sí, sí. Y tenemos nuestra bandita. Con los códigos y con... Sí, sí. Claro, con nuestra forma similar de vestirnos, con nuestro lenguaje, con las películas que nos gustan, el arte que nos gusta, lo que creamos. Somos bandas también. La diferencia es que no nos instrumentaliza una organización delincuente profesional. Esa es la diferencia. Y bueno, yo quería que se viese a Maury por dentro. Y Maury es un artistazo. A Maury Maury es una bestia en las batallas de gallos. Es todo un poeta. Y entonces, para mí, uno de los momentos más desgarradores es cuando cambia el discurso. Y cuando se da sale cuenta eso de dentro de él.
que le está pasando, o sea, él habla en forma de rap, hace un rap, porque es lo más doloroso que está viviendo y no tiene otra forma de Pasarlo. contarlo. Y a partir de ahí, su discurso cambia. Ya lo que nos está enseñando no es lo mismo que al principio. Entonces, claro, eso es lo que por eso me importaba tanto utilizar un narrador en primera persona, porque era la forma ideal de conocerlo por dentro porque es muy fácil criminalizar algo que nos están señalando en todos los medios como, em, como censurable, metido en todo tipo de delitos, irrecuperables para la sociedad, violentos, armados. Pero es que cuando lo conocemos desde dentro, vemos que es que el foco no está exactamente en ellos. El foco hay que desplazarlo a otros. Y ellos son distintos. Entonces, por eso me interesaba. Y hay dos líneas. Una es, o sea, las llamadas de Maury, y otra que empieza con un símbolo, que es un reloj digital, Sí, correcto. la carrera contrarreloj que emprende la policía para localizar a un confidente que no encuentran. Y esa es la línea policíaca por la que vamos descubriendo otra serie de cosas. Además añades Entonces, esa bomba de relojería también, ¿no? Pasa el tiempo y dices, esto se acaba el tiempo y ¿cómo se va a resolver esto? sí. Sí, bueno, y con esta, claro, como era carrera contrarreloj, pues, o sea, os cuento otra excentricidad mía. Es que me subí a un edificio Ay, esa me la calculando la sé. planta en la que vivía Amaro, y cronometré lo que tardaba en bajar el ascensor y a la vez rehice en un espacio lo que está pasando en su piso, para que diese tiempo a ver lo que él vio. Y luego me cronometré también el trayecto de una distancia en una avenida con rotondas por la noche para poder calcular cuánto tenían que durar unas llamadas, porque si no, no me encajaba todo. Entonces tuve que ir haciendo, cronometrando acciones que yo repetía, pero de verdad, y, después y llevaba un plano impresionante en un cuaderno con a qué hora exacta, a qué minuto exacto, para poderlo contar y claro, y eso también produce un poquito como de angustia, ¿no? Da mucha dinámica. Eso ya no es documentarse para una novela, eso es experimentar. Sí, sí, El salto a la sí, experimentación. pero es que me lo pasé muy bien escribiéndola, me lo pasé muy bien. Y luego con Neverland hice una cosa diferente. Ahí eso, ricé el rizo y, claro, eso, pensamos en el narrador de nuestra historia, ¿no? Y ya hemos pensado, vale, pues la vamos a contar como si fuésemos Julio Verne en el siglo XIX, porque vamos a contar una historia fantástica, pues como César Mallorquí en La isla de Bowen, que es un libro maravilloso con un lenguaje además exquisito. Eh, o no, vamos a contarla como si el narrador estuviese en el futuro, como hace, como en La naranja mecánica, ¿no? Como hace Vargas en la naranja mecánica, y nos inventamos un lenguaje y lo que quieras. Pero vale, ¿y si metemos 3 narradores y cada uno con su lenguaje? ¿Cómo lo hacemos? Claro, porque ¿y si llevamos 3 líneas de acción? Y eso es lo que hice en Neverland. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía 3 escenarios diferentes, Ajá. con 3 grupos de personajes diferentes, y opté por darle un lenguaje a cada uno. Y adscribir cada línea de acción a un género. A un género.
La parte de los amigos de Carlota está contada en forma de serie, como de estas tipo élite, de niños de alta sociedad Sí. y muy ricos y muy consentidos, y entonces está contada como un guión. La segunda línea sigue siendo la línea policíaca, la de Amaro Corral. Esa respeta, como estaba ya contado en Dead Dead Boys. Boys. Ajá. Aunque esta vez se utiliza un símbolo distinto y en lugar del reloj aparece una pieza de puzzle junto con las instrucciones de cómo se monta un puzzle, porque están llegando piezas aparentemente inconexas al departamento que tiene que seguir la investigación de la desaparición de una persona. Ajá. Y luego tenemos el espacio en el que está esta persona desaparecida. Y ese espacio es Neverland. Ellos son los niños perdidos, niños, chicos Claro, y con el menores Garfio. que han desaparecido, y la organización que los explota se llama Neverland. En esta serie el título es siempre la organización criminal que explota Ajá. o sea, que instrumentaliza a los menores. Esto que Y cada en ese título caso, de esa línea, cada título de esa línea tiene referencias clarísimas, además a Peter Pan, claro, y de la entonces sombra, de... lo concebí como un retelling de Peter Pan. Y ahí ya pues metí música y solamente hay un momento en el que se cruzan dos líneas de acción, Ajá. porque había una escena que era especialmente difícil de escribir, muy escabrosa, que es un desfile, Ujú. y ahí está contado en forma de videoclip musical. Ah, mira, joder, qué recurso más bueno para... Ujú. Y entonces así, cuando lo pones por lo visual, la gente no se escandaliza, porque están acostumbrados a ver de todo en la ficción Sí, audiovisual. sí, Y sí, en claro. cambio, cuando lo escribes, te están pegando latigazos hasta morir durante toda tu vida. Sí, Y sí, te recuerdan lo duro que has sido y... sí, sí. Pero bueno, pero es lo que hablamos, ¿no? Experimentar con el lenguaje y maneras de contar. Yo alguna vez, cuando hablamos de cosas de cómo contar historias, porque decían, hace ya mucho tiempo que no tenemos este debate, pero había un debate que era de si precisamente escribir juvenil o infantil juvenil, qué temas se pueden tratar, qué temas no se pueden tratar. Y yo siempre pongo el ejemplo de decir, bueno, tú puedes contar la misma historia con incluso transmitir el mismo sentimiento de muchas formas. En el sentido de tú tienes la típica escena de un tío que le apunta la cabeza a otro con una pistola y dispara. Y puedes hacer que los sesos se estampen contra el cristal, contra la cámara, ¿qué tal? O puedes simplemente hacer que la cámara se aleje, salga por la ventana, se vea la mansión en la noche a lo lejos y se vea el fogonazo sin más. Y ya sabes lo que ha pasado ahí. Y sigues transmitiendo la misma crudeza porque a lo mejor el personaje al que han matado es el padre de alguien, un ser muy querido, lo que sea. Y no es necesario que salpiquen los sesos a la pantalla. Que a lo mejor Claro, si lo escribieses para adultos, a lo mejor quieres recrearte en esa crudeza porque la ves necesaria, imagínate. ¿No? Yo creo que no, pero bueno. Pero a lo mejor esa misma escena, si en otro ámbito, la podrías contar con la misma crudeza, pero de una forma quizás o menos explícita o con cualquier recurso que permita precisamente eso, ¿no? Que luego la gente no te tire piedras por la calle diciendo, pero ¿cómo eres tan animal? ¿Que has hecho esto para la chavalería? Y dice, pues he contado lo mismo, ¿no? Claro, ahí está. Y luego además, si lo pensamos, o sea, ¿qué es más efectivo? Es en ese relato de terror en el que aparece, o sea, en el que unos personajes ven aparecer delante de ellos a Satanás. Lo que nos está contando son las expresiones que se pintan en la cara de los personajes y lo que sienten, pero no nos describe lo que están Lo que están viendo. viendo. Claro, porque de esa forma el lector está armando su propio monstruo. Es mucho más sugerente.
y seguramente mucho más aterrador. Y haberlo escrito, claro. Porque cada uno se monta el suyo. Yo te pongo un monstruo delante, a lo mejor dices, ese monstruo no me da especialmente, no sé. Pero a lo mejor si me lo dejas a mi elección, igual el que escojo yo es mucho más duro que el que me has propuesto tú, ¿no? O tiene unas características que a Claro. mí me afectan más, ¿no? Mm. Sí, Que- sí, que- es que no hay por qué describirlo todo minuciosamente. Sí, sí, sí. Al final es de lo que estamos hablando, de recursos y de magia, porque esto es magia. Claro, claro. Y luego, y luego cuando utilizamos un personaje, o sea, un narrador en primera persona o en segunda persona, es que el narrador, o sea, el personaje va evolucionando además a lo largo de la novela. Entonces, tenemos, Puede ir tenemos que cambiando ir incluso. eligiendo, a medida que va progresando la narración, se tiene que ver cómo se opera el cambio. Y ahí también tenemos un montón de recursos. O sea, no podemos dejar al personaje estático, fijo. O sea, es que la verdad es que la escritura es maravillosa, porque recrear a través del lenguaje, teniendo en cuenta todos los matices, eh, para contar una historia, es que no hay nada que te haga observar tanto el mundo para y mirarlo con otros ojos. Y la posibilidad de vivir 2 veces, porque estás imaginándotelo y estás pensando cómo vas a describirlo, y de repente te acuerdas de algo que has visto semejante. Y lo vuelves a vivir, lo reconstruyes. Es Sí, sí, Tiene una magia especial. es como actuar en un guión que además es tuyo. Es jugar, al final es Sí, jugar. sí. Es una cosa chulísima. Y bueno, aquí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más porque te iba a preguntar sobre jugar con más gente. Para hablarte de Aurora Nunca. Yo tenía aquí preparado este cartel que saco siempre que alguien trabaja, pues eso, en obras corales o mano a mano con ilustradores, ¿no? Y pongo artistas, esa gente loca y buena. Estamos todos zumbados y qué difícil es trabajar con otra gente, qué difícil, o a veces qué agradable, o a veces qué viaje más bonito. Mm, Y, y lo quería sacar por el tema precisamente también de los narradores. Eh, yo solamente me leí Aurora o Nunca y me pareció igual fantástico cómo tenemos 10 personas diferentes que escriben además con estilos diferentes y cómo encajan las piezas, cómo no falta nada, cómo queda tan redondito todo, con qué mimo se escribe y cuántas mm. voces. Sí, sí. El Claro, la ventaja que, bueno, o sea, Aurora o Nunca fue, o sea, yo ya tenía escrito Antípodas, que fue la primera que escribí, y entonces me propusieron formar parte de los narradores de ese libro, ¿no? Y, bueno, en principio partíamos, eh, con un planteamiento de cadáver exquisito, ¿no? Había un relato que nos gustaba especialmente de Hernández Chambers que se llamaba Los Cuatro Robles. Luego estaba escrito un capítulo de Mónica Rodríguez y tal y como lo vimos parecía que cada uno, para recrear ese espacio de Aurora, teníamos que coger a un personaje y seguirlo. Pero claro, luego, cuando creábamos un personaje o tirábamos del hilo de otro que mencionaba uno, pero que no había explicado, y entonces la historia se empezaba a enredar. Y claro, ahí, ¿qué es lo que? Bueno, cosas importantes. Lo primero, no, no imponer tu voz de escritor, sino elegir un registro al que todos nos ajustamos, porque en el momento en el que uno sobresale, ya no funciona, Claro, porque rompe el ritmo. claro, 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 claro. Y, y, y alivia la tensión y el suspense que se va acumulando. Y luego el,
el ponernos de acuerdo. O sea, los acuerdos son importantes, porque hay autores que tienen la mala costumbre de matar sistemáticamente al personaje de otro. Y ahí se produce... Ay, eso me encanta. Si le hago yo eso a Ana González Duque, me cortan dos. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí tenemos que tenemos que tener un poquito de delicadeza, y si vamos a matar a alguien, preguntar a su padre, que es creador, si está de acuerdo y bueno, y exponerlo un poco, ¿no? Y si lo matas sin preguntar, estar abierto a la posibilidad de que todos se te echen encima y te digan, no, porque ese personaje yo lo necesitaba para esto, para no Claro, sé qué. Bueno, en fin, formaba parte de mi tela de araña, ¿no? eso es, eso es. Y bueno, nos exige parar muchas veces, recapitular con lo que llevamos y perdernos muchas veces. Cuando nos perdíamos teníamos una reunión, reorganizábamos el contenido, cuando lo reorganizábamos veíamos, pues mira, aquí faltaría esto, que es ideal y alguien se lo pedía, aquí ahora para llegar de aquí a aquí hay que coserlo con otro capítulo. Y vamos, entonces era una novela en constante creación. Y luego cuando ya lo teníamos todo, unificar un poco, o sea, porque siempre, claro, siempre hay alguna diferencia en el registro, unificarlo todo un poco y darle una coherencia temporal. Ajá. De modo que en Aurora empezaba anunciándose una tormenta y en el libro se empieza a ver cómo todo se va nublando y acaba con un enorme chaparrón y una tormenta antológica. Y entonces, a lo largo de o sea, eso no está, claro, eso es un añadido posterior para darle coherencia temporal. Ajá. O sea, luego hace falta, pues, una labor de empaste que hay que hacer editando. Y bueno, Aurora y en la hora es todavía más complicada porque en esta también cada personaje es protagonista de un capítulo, pero es una novela perfectamente lineal. Y en esa, como era infantil, cada uno podía escribir solo un capítulo. Entonces, había que escribirlo a la primera y entonces ahí llevábamos una escaleta minuciosa. Claro. Claro. Y luego este último, Aurora y siempre, pues ha sido más ambicioso, más caótico. Llevábamos 2 líneas de acción. Además, transcurre en el siglo XIX. Hay una de las líneas de acción de aventuras y mar. Otra parte que transcurre en tierra. Bueno, en fin, nos ha costado más tiempo y ha sido mucho más difícil de armar. Pero, ¿qué es lo bueno? Pues eso, lo primero, renunciar a tu voz como escritor, no imponer tu estilo y no dejar que nadie lo imponga, y para unificarlo. Y luego ser muy generoso, porque hay veces que, oye, te apetecería escribir tal capítulo, pero bueno, pues lo quiere otro, o todo lo contrario, no te apetece ese, pues, pero es que pues te ha tocado, pues te ha tocado. Y luego, ser críticos. Ser críticos. Claro, eso es como muy fácil de decir, pero pon a 10 escritores diciéndose, eso que has puesto está fatal. Eso lo puedes hacer con gente muy concreta, efectivamente. Tienes que ser con gente con la que puedas trabajar muy bien. Porque... Y bueno, y asumir que cuando uno dice, pues mira, eso de ahí, es que no, porque además que está mal, porque tal, porque cual. Si no funciona o no lo veo o no... Sí. Claro, pues la persona que recibe la crítica puede reaccionar enfadándose muchísimo, que a veces pasa, o asumiéndolo, pero que al final hay que llegar a un consenso. Claro, hay que avanzar.
claro, y tiene que haber mucha amistad también para luego superar todo eso y seguir siendo amigo de tus compañeros escritores. Entonces, pues, claro, Eso es- tiene para mí es eso, es la generosidad, la renuncia y el comprender que la historia está por encima de cada uno. Pero es que también está por encima de los autores. Sí, y más, también hablábamos, ¿no? Del tema de juvenil, que para la chavalería, nosotros, los autores, somos algo que aparece ahí en la cubierta del libro, pero que no sé ni cómo se llama. Yo, el libro, la historia, lo que me, Mm, lo que me gusta. Y claro. tengo luego aquí, voy a ir sacando las preguntas súper comprometedoras. Mira, yo pongo este cartel. Atención, pregunta súper comprometedora. Oh, Chan, oh. chan, 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 chan. Ya ves tú. Eh, ¿Qué es lo que más te cuesta escribir? Chan, chan. Uy, Ahora me lo que dices, más los narradores se me dan fatal, esto no, no me salen, no me salen. lo que más me cuesta escribir, en género, la poesía, salvo el romance. Joder, pero si yo he visto canciones aquí digo, Sí, ellos sí, dicen, pero, yo con Paloma no me enfrento a una playa de gallos porque me deja arreglado, vamos. pues, sí, en la poesía me cuesta mucho, o sea, salvo el romance, Ajá. el el que me sale me fluye muy bien, muy natural. Pues, por ejemplo, o sea, poesía, formas métricas, soy muy rígida, no tengo naturalidad, pero me gustan, y entonces, como reto, me gustan y me esfuerzo y sigo practicando. Y, a ver, lo que más me cuesta escribir es lo que más me cuesta bueno, no he escrito romántica porque, tengo, como una especie como de rechazo visceral a escribir romántica. En mi caso sería un género, fíjate. Ajá. La parte de las relaciones de amor, escenas de amor, me cuestan. Eso me siento identificado, pero porque se me da mal. Ya me lo has sacado. Sobre todo porque se me da mal. Yo, por ejemplo, Ana es escritora de romántica y cuando en parte de mis capítulos yo soy muy de desamor, soy más de desamor que de amor. Entonces, cuando me toca escribir algo así y tal, me dice, Pablito, aquí falta chicha, tío. ¿Esto qué son? ¿Esto qué...? Aquí menos castidad o menos insinuar o menos ese rollo, ese slow burn que dice la juventud, ¿no? Ese, que se quemen ya, que se quemen, ¿esto qué pasa? Y yo, bueno, esto ya me lo retocas tú. ¿Y qué es lo Sí, que te pero bueno, hace... Sí, ¿qué es lo que te hace más feliz escribir? ¿O qué es lo que te hace más feliz así en general de la escritura? Me acuerdo, José Carlos Andrés me dijo, cuando llegan los contratos y los cheques. Y yo, vale, eso también. No, pero ¿qué es con lo que te sientes más satisfecha o más? Ay, qué bien. salvo con Neverland, que ha sido la que más me ha costado escribir, porque, Es cabrosilla también. pues porque tenía que documentarme por la mañana, antes de ponerme a escribir, y entonces tuve que entrar en la Deep Web, entré en páginas de entrenamiento de prostitutas, páginas donde se requerían servicios de menores, ese tipo de páginas, ¿no? Entonces, era un espacio en el que no me sentía precisamente muy a gusto. Pero para mí lo que me hace más feliz es el momento de sentarme a escribir cuando me pongo la música que recrea el clima emocional Ajá. que marca la novela y siento que ya estoy dentro del espacio que he creado. Y ese momento es un momento en el que siento que tengo algo que es solamente mío, en lo que no puede entrar nadie más. Qué bonito. Ujú. Y, y
me viene a la cabeza una imagen de cuando era pequeña, y es que yo me escondía debajo de la mesa camilla, de las faldas de la mesa camilla, con un libro a leer a escondidas. Y ese era mi espacio. Y me buscaban y yo no contestaba. Estaba ahí completamente callada, sin respirar casi, leyendo. Entonces, para mí la literatura es eso. Y entonces, el sentarme a escribir y entrar en el espacio de mi historia, eso me hace súper feliz. Fíjate, yo también escribo con música y a veces me ayuda también eso a tener ese momento de refugio, ¿no? De lo que cuadra. Ana no escribe con nada de música. Yo hice una playlist con toda mi buena voluntad de, mira, estamos en la playlist de nuestra novela, tal. Pues es que yo no escribo con música. Después de haber metido yo como 3 horas de música, digo, vale, pues ya la uso yo solo y la gente que se conecte al Twitch a escribir. Bueno, yo conozco gente que escribe con aromaterapia, ¿eh? ¡Wow! Bueno, hay gente que se enciende una velita, es verdad, sí, para... Sí, y otros que se arman murales, corchos, con fotografías de personajes en los que se han inspirado para la descripción, o sea, con, yo qué sé, pues una fotografía de Brad Pitt, sí, para tener... para ser un personaje de tu libro, ¿no? Y con fotografías de los espacios, papelitos, mapas. Mira, fíjate, cada uno. Te voy a recordar una cosa que yo creo que te va a hacer feliz, que me dijiste el otro día cuando hablamos para esta, hace ya un montón, para la entrevista, que me decías que tu libro lo estaban utilizando precisamente para, creo que me dijiste para ayudar o para trabajar con personas que se veían en este tipo de situaciones, y que estaba digamos, tan bien descrito, tan bien hecho el libro y tal, que les estaba sirviendo de ayuda, ¿no? Y que, a ver, no deja de ser narración, no deja de ser una historia que buscamos, aparte de entretener y mostrar una realidad, pero también no deja de ser una ficción. Y, joder, yo creo que cuando trasciende eso a cierta utilidad o le sirve a alguien, yo creo que eso también, ¿no? Es una cosita que te da calorcito, ¿no? Sí, es que lo están utilizando para la formación del personal que atiende a las víctimas de trata. Trata. Sí, entonces, que bueno, hablamos de las víctimas de trata y parece que solamente son mujeres, sí, ¿no? Bueno, pues que son niñas muy pequeñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, chicos, niños pequeños, adolescentes también. O sea, que es que afecta a hombres y a mujeres por igual, a los dos géneros, es un mundo y a que cualquier edad. Es un mundo que, como está fuera de nuestra esfera, es algo que no conoces, pero existe, está ahí. Y que haya gente que yo creo que esto le pueda servir de alguna forma para su trabajo. Claro, la principal utilidad está en la parte del retelling de Peter Pan, en la organización de la casa y cómo las aproximaciones a los personajes que viven en la casa de los niños perdidos, ¿no? Ajá. O sea, cómo reaccionan, qué pasa cuando salen de ahí, que se plantea, cómo está organizada la casa, cómo ellos se organizan una jerarquía y se atribuyen unos papeles y el tipo de alianza que establecen entre ellos, y luego los perfiles, porque cada uno de los personajes que aparece más tratado en la casa tiene un tipo de perfil distinto. Eso no te voy a hacer spoiler. Cuando te la termines, te lo cuento. Me quito los auriculares, ya puedes decirlo, luego ya. Vale, ya hablaremos. Sí, claro que sí. Mira, tengo por aquí otra de mis super preguntas comprometedoras. A ver. Aunque ya has respondido un poquito. ¿Sobre qué no has escrito todavía y te encantaría? Has comentado la poesía. Estoy en ello. Aventuras. Un libro de aventuras con una hechura más clásica. Ajá. Sí, porque aventuras, no para de escribir libros de aventuras. El libro tradicional de aventuras. Ajá. Eso me encanta. Ese...
lo siguiente con lo que estoy. Qué guay. Pero qué gusto, además, tener a gente a la que me gusta leer y que además sea tan prolífica. Porque es como de mi lista de pendientes va a empezar a aumentar de manera peligrosa. Me van a echar de casa. Luego tengo otra pregunta también súper comprometedora. Bueno, ahora ya son todas preguntas súper comprometedoras. Ya no quito ni el cartel. Esta es una también que estoy haciendo últimamente a todos los compis que vienen de literatura infantil y juvenil, y es en general también, tampoco hace falta meterse en fregados ni pisar el barro, ¿qué se puede mejorar en el mundo del libro infantil y juvenil? Yo me acuerdo que con Javi de Menudo Castillo hablaba del tema de la visibilidad, por ejemplo. Pues es que más que la visibilidad, más que la visibilidad de los autores, ¿no? A mí en lo de la visibilidad de los autores, la verdad es que me da bastante igual. La presencia en medios o en lugares destacados. Sí. Lo que pasa es que es verdad que lo que yo voy a contestar está relacionado con la visibilidad. A mí me preocupa que los prescriptores no lean no estén al corriente de las novedades, que no lean lo que está saliendo. Y me preocupa mucho porque hay una tendencia en los docentes, que ya llevan muchos años, a poner los libros que a ellos les gustaron en su juventud. O dar el salto de ella a los youtubers. Sí, bueno, y claro. Lo que hay en medio, y lo que hay en medio. Claro. Y el problema es que, a ver, el mundo desde los años, 80, 90, o sea, es que cambia cada 3, o sea, antes cambiaba cada más años, ahora es cada 3 años ya tienes una realidad diferente, una amenaza nueva. Los chicos tienen herramientas nuevas y nuevos peligros. Si vamos a un libro donde nos está contando los años 70, pues es como cuando les damos a leer un libro del siglo XIX, que ya es para grandes lectores. Es que tenemos que aproximarnos a la lectura a través del mundo y de la realidad que ellos viven. Ay, perdón. Digo que es que, claro, tienes tantas cosas para contarnos y yo vengo aquí a exprimirte. Nada. Ahora prometo ser un poquito más breve en las respuestas. Bueno, yo creo que has dejado claro un poco eso, ¿no? Que podemos mejorar en el mundo infantil y juvenil el cómo traerles que los prescriptores, ¿no?, lean un poco más lo que hay ahora, que tampoco tiene por qué ser la novedad el último libro que ha salido ayer, porque es verdad que las novedades corren muchísimo, pero sí podemos acercarles una literatura que también está más cercana, nunca mejor dicho, a sus conflictos actuales, a lo que es su vida. Y luego, y otra cosa también que es importante, es que es un camino maravilloso para los adultos, para padres y para docentes, para acercarse a su mundo. Sí. Y compartirlo con ellos. Porque es que en familia se habla de las series que se ven en familia, de películas, pero no se comparten libros. Y hay un abanico inmenso de libros que podrían leer padres e hijos y compartirlo. Mi hija me tiene frito porque no me he llegado a terminar los últimos de Pedro Mañas de las princesas de Aragón. Y es como de, cariño, es que lees a una velocidad que, claro, es como y fíjate que son geniales, que enganchan y que lo que tú comentas al compartir esas lecturas no cuesta compartirlas porque realmente están en el lenguaje de tu peque, están en el conflicto de tu peque, entonces no es que digas, estoy leyendo algo para niños, no, estás leyendo algo de tu peque. O sea, yo creo que es el matiz, ¿no? Y te va a entretener
tanto más. Ahora, por ejemplo, están con el maravilloso mundo del cómic, ¿no? Pues con Nimona, con tal, ciertas cosas que dices, con Adele, que es unos cómics súper gamberros que a mí me recuerdan a la Mafalda de entonces, ¿no? Pero revisitada actualmente. Y dices, ¿cómo no me va a gustar esto? Si lo vengo viviendo desde que yo era peque y lo que te gustó antes te sigue gustando ahora. Sí, sí. Siempre Sí, y digo, sobre todo eso, es que te aproximan las historias, ¿no? yo, Y hay muchas más cosas de las que hablar, además. sí, yo le descubrí a mi padre que era lector de literatura juvenil. Digo, papá, digo, si tú lees literatura juvenil, porque mi padre y yo hemos compartido libros más de mayores, ¿no? Y entonces yo le puse delante libros y autores que muchos de ellos yo ni los conocía, pues yo sé, como José Antonio Cotrina o como. Pero gente digo porque también es un tipo de literatura juvenil que le gusta más a él, ¿no? Más escabrosa, diría yo. Más Mm. oscura. Pero claro, eso, César Mallorquí. Mi padre, César Mallorquí, pero ese no es el hijo Y ya me sacaba y digo, sí, papá, tú leías a su padre. Sí. Sí, Y al final, digo, claro, se lo va a leer y dice, pues qué bien esto, tal, me gusta. Digo, pues eso es literatura juvenil lo que estás leyendo. mm. Eh, No, no, y mira, además es que hay una calidad impresionante en España y escritores maravillosos y obras, pero antológicas, vamos, sí, sí. de un nivel Y, muy alto. y además, a mí eso, por ejemplo, me da un poco de rabia por lo que comentaban antes de las novedades, que te apetece leer muchas novedades, pues eso, de gente que saca, a la que sigues, que sabes que, además, gente que es una apuesta segura, que sabes que lo que saque él te lo Mm. va a salir y te va a encantar. O sea, tú, Patricia García Rojo, Chequi, yo qué sé, Pedro Mañas, cualquier cosa que saquen, dices, es que va a caer en mi mano y lo voy a disfrutar. Pero a veces me da la sensación de que joder, me pierdo cosas, incluso de esos mismos autores, que por leerme lo último que sacan, no me leo a lo mejor alguna obra anterior que la voy a disfrutar igual. Y es como de, me faltan horas. Sí, es que al final te falta tiempo, es que es un vicio, es Sí, un sí, vicio, esto es un buen vicio. Es un vicio divertido. es un vicio maravilloso. Y como estamos hablando de esto, mira, así para ir terminando, y también, pobrecita, no te quiero torturar mucho más la garganta, solo terminar con lo de Descúbrenos un libro. ¿Por qué no quito aquí el cartel de pregunta súper comprometedora? Porque esta es una sección en la que siempre vas a quedar mal, Paloma. Ya lo siento, siempre quedas mal. Porque siempre es lo típico que cuando termina el vídeo, terminamos el directo y dice, ay, ¿por qué no habré mencionado este o este otro? ¿O por qué no habré dicho? ¿O por qué? Entonces, como vas a quedar mal y te vas a sentir mal, digas lo que digas, o lo que se te ocurra. A ver, si, o sea, es como una recomendación de un libro, ¿no? Y tiene que ser de literatura juvenil. De lo que tú quieras. A ver, este canal siempre hablamos de literatura infantil y juvenil, pero puedes recomendar lo que te dé la gana, incluso libros para escritores, libros que creas que la gente no se puede perder, aunque no sean literatura infantil y juvenil. O sea, lo que tú quieras, siéntete libre, es un libro. Un libro que tenga valor para ti. Pues, a ver, yo voy a confesar el libro que desde que me lo leí sigo teniendo en la mesilla porque vuelvo a él constantemente. Un hilo me liga a vos, de Beatriz Ah, Jiménez Del. sí. Podría recitaros sonetos de memoria. Es que es una El- maravilla. es, es una belleza del libro y luego además las ilustraciones contienen detalles que vas descubriendo con el tiempo viéndolo y o sea, para mí es un libro perfecto, Sí, como el modelo de un libro, porque no es solamente, o sea, el texto es maravilloso. em, las formas métricas, em, los ovillejos, los sonetos, las ilustraciones, pero el libro además tiene los cantos redondeados. sí. em, Es bonito. O sea, es un libro que da es- gusto tenerlo. Sí. sí, y de vez en cuando tiene una cosa que es muy importante, que son las páginas de respiro. Cuando teníamos la conversación antes de entrar al directo, Sí. estábamos hablando de los recursos gráficos a la hora de escribir, de lo importante que es no presentar un mazacote de escritura, el que haya aire,
esa frase aislada que se queda como un verso, pero que de repente respiras, un Jugar con el salto. ritmo. Sí. Claro, claro. Y ese libro, y ese libro te lo da todo. Y además es brutal, porque es que cuando llego al mismo soneto, siempre lloro igual. Y me da igual las veces que me lo haya leído. Y me lo sé de memoria. Y hay veces que me lo recito, pero es que siempre lloro. Es un libro que es una belleza de libro. Sí, y eso tiene la poesía, luego tiene los mitos contados en prosa, y Relacionados esa, con cada poesía. O al claro, revés, o la poesía relacionada con el mito. y esa forma de presentarlo que te acerca los mitos a tu vida y a la actualidad. Me parece un libro absolutamente inspirador. Sí. Y el concepto ese, ¿no? De ese hilo que nos liga a todos, de cómo desde las historias antiguas estamos todos Mm, conectados de esa manera y el contar las historias, la manera de contarlas, tiene, es lo que te decías, es un libro que es muy rico, tiene mucha cosa detrás de lo que es las propias letras, ¿no? Como quien dice, Sí, sí, trasciende. sí, es un libro que además te acompaña siempre y que no tiene edad. Sí, sí, no, Va más allá de las historias. los modernos dirían, es un evergreen, para siempre verde, para Sí. siempre. Pues sí, un evergreen perfecto. Ese, un hilo me liga a vos. Qué bonito. Y poco más, Paloma, no sé si el micrófono es tuyo también, puedes decir lo que tú quieras, siéntete libre y despedimos. Es que no, porque si empieza otro melón, ya tenemos que arrancar. Pues lo dejamos para Porque otro día. me encanta, es que nada, que me encanta hablar contigo, que es que me Pues lo he ya ves. pasado súper bien. Espero que si alguien lo escucha, pues que quitando las toses, que no sé, que lo encuentre inspirador, que le haga reflexionar, que bueno, y Seguro que sí. que me encanta, o sea, me encanta hablar contigo y me encanta tu espacio y que muchísimas gracias por haberme Jo. invitado. Bueno, para mí es una suerte conocerte, una suerte tenerte aquí, una suerte poderte haber exprimido este ratito, exprimirte hasta la tos este ratito, Oh, lo siento, ¿eh? porque creo que es eso que podemos aprender mucho, ¿no? De todo lo que nos cuentas y creo que es algo súper, no sé, súper valioso para mí que hayas estado aquí y creo que para todo el que haya leído, vamos, seguro que luego me dicen, oye, tráete otra vez a Paloma, pero para hablar de cualquier otra cosa, de lo que queráis. Porque es un placer. Yo de verdad que si me vuelves a invitar, encantada de la vida. Y Nada, cambio de tema y os cuento otras cosas, yo que sé, otras curiosidades, cualquieras. otro día abrimos otro melón. Otro melón, otro melón. Sí, yo soy muy melonera. Muchas Bueno, gracias, amigos y amigas. Nada, solamente por terminar el vídeo, gracias a todos los que habéis estado ahí en el directo, seáis humanos o seáis bots. Gracias a toda la gente que luego verá este vídeo. Recordad que luego lo subiremos al canal de YouTube, ya os avisaré. Esto que aparece por aquí, que no lo he comentado en todo el vídeo, Paloma no lo ve porque esto solamente sale en lo de Twitch, son los libros que sorteo en este canal. Hago un sorteo entre los suscriptores de libros para escritores. Y hay una lista como con 13 libros y tal, porque en este canal me encanta regalar libros. Y ya toca sorteos. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Gracias, Paloma. Un placer. gracias a ti y a todos. Un Chao, placer, amigos, de verdad. amigas. Gracias. Adiós.